hoy ese día viene con la palma. Tengo mucho que platicar. ¿Te llevaste las palmas? Gracias. Nuevamente. Buenos días. Ya, mi jefe. Me gusta saludarte. Maestro. Hola. Nuevamente, Sarito. Buenos días, gracias. Buenos días. Hola, Lina. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola. Buenos días. Por 5 minutos, buenos días. Maestro Robespierre Robles Hurtado, presidente de la Fundación Colosio y comentarista del libro Constituyentes de Apatzingán. Asimismo, contamos y agradecemos su presencia al maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco y comentarista del libro Constituyentes de Apatzingán. Para dar inicio a esta presentación, se doy la palabra al maestro Mario Mendoza Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su Universidad Americana de Acapulco. Es un honor, es un gusto recibirlos en esta actividad cultural, académica, en donde estamos festejando el bicentenario del constitucionalismo mexicano. Estamos festejando el bicentenario de la primera constitución de los mexicanos. Qué bueno que estén con nosotros, es una fecha sin duda fundamental para todos los que vivimos en este país, en virtud de que el marco de derecho, el marco legal que nos rige, se desprende de este primer acto constituyente, en donde precisamente el día de hoy, como un obsequio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues nos obsequian este libro de los Constituyentes de Apatzingán. Creo que es fundamental, aquí veo varios estudiantes, veo estudiosos también de derecho, pero veo también ciudadanos en general. Me da mucho gusto porque este es un tema, como bien lo venía diciendo, es un tema de cultura general, es un tema que nos debe de interesar a todos los mexicanos. Conocer a los personajes, aquellos hombres que dieron su vida, muchos de ellos, su esfuerzo, su trabajo y su inteligencia porque tuviéramos un México mejor, hoy se ve reflejado en esta publicación. La verdad es que festejo que la Comisión para el Bicentenario del primer Congreso de Anáhuac, que como ustedes recuerdan fue el 13 de septiembre del año pasado, haya tenido la gran imaginación e inteligencia para vislumbrar no solamente que había que festejar el primer Congreso de Anáhuac, que como ustedes saben se dio a cabo gracias a Morelos, que lanzó una convocatoria en el fuerte de San Diego, cuando toma el fuerte de San Diego y que realiza un congreso en Chilpancingo, sino que tuvieron la inteligencia de vislumbrar los efectos de este congreso. Y uno de los efectos, sin duda, el de mayor importancia fue precisamente la Constitución de Apatzingán. Bienvenidos todos, créanme que todos vamos a salir muy satisfechos de esta reunión académica cultural porque viene a representar nuestro espíritu de mexicanos, algo que nadie nos puede quitar. Manuel, te agradezco muchísimo el que estés en esta institución, es tu casa. Yo voy a permitirme simplemente hacer un comercial. Por supuesto que como todos en la sociedad guerrerense y acapulqueña estamos viviendo tiempos muy difíciles, socioeconómicamente muy difíciles, como nunca los habíamos vivido. Por supuesto que la Americana no es ajeno a esto, es un proyecto, es una asociación civil no lucrativa, como todos saben, como los estudiantes lo saben, y es el orgullo de pertenecer a esta institución. Y nosotros hemos tocado varias puertas. Hemos tocado, por supuesto, las puertas del Estado, las puertas del municipio, y pidiendo, por supuesto, el apoyo solidario para una institución que tiene una vocación social, como es este evento. La única puerta que se le abrió a la Universidad Americana de Acapulco fue el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, que nos ayudó
a gestionar y que se autorizaran 2 millones de pesos para esta institución, que ya los estamos ejerciendo y que pronto veremos todos con un nuevo elevador, con un aire acondicionado digno de esta aula que permita que estén en mejores condiciones, con salas de videoconferencias, con una aula interactiva de primer nivel y con otro tipo de instalaciones. Gracias, Manuel, por este apoyo que diste a la Universidad Mexicana. La única puerta que se nos abrió, los únicos oídos que nos escucharon. Y bueno, eso lo veremos pronto. Ojalá y pronto nos visite nuevamente el señor diputado para que venga a inaugurar estos trabajos. Esperemos que de aquí a diciembre tengamos ya esta infraestructura que necesitamos, infraestructura cultural y académica que nos va a servir a todos los guerrerenses y a todos los que estamos en esta casa de estudios. Bienvenidos todos, que disfruten esta jornada cultural. Gracias. A continuación, cedo la palabra al doctor Manuel Añorbe Baños, moderador de esta presentación. Sí, muchas gracias. Primero quiero dar las gracias a ustedes por su presencia. Por supuesto que me siento muy honrado en mi calidad de presidente de esta comisión del centenario del Congreso de Anáhuac. Y me siento muy honrado también que hayan aceptado en esta presentación de uno de 9 libros que se han editado en la legislatura de la cual yo formo parte, tanto el maestro, el doctor Rodrigo Juárez Ortiz, por supuesto el maestro Mario Mendoza y mi amigo Robespierre Rojas. Yo les agradezco mucho esto, lo estamos intentando hacer con 3 puntos de vista, pueden dar no solamente la cronología de un libro, sino nos puede transportar a la importancia de Guerrero en el ámbito constitucionalista. Alguien se puede preguntar por qué estamos presentando un libro si el bicentenario del Congreso de Anáhuac, Sentimientos de la Nación, fue el año pasado. Déjenme responderles, porque el Congreso de Anáhuac, como lo saben ustedes, es el antecedente de la Constitución de Apatzingán, y el 22 de octubre de este año cumple la Constitución de Apatzingán 200 años. Estamos viviendo este mes el inicio del constitucionalismo mexicano. Y entonces sí tiene una buena referencia todo lo que aquí estamos presentando, pero es más importante el punto de vista de los 3 ponentes. Y por supuesto yo me siento muy honrado, muy satisfecho, maestros, de que me acompañen, y esperemos ser breves, pero también puntuales en función de que pues salgan con muchas respuestas y no lleguen o no salgan con más dudas de las que traen. Este ya nos corresponde a nosotros que salgan con respuestas. Muchas gracias, y ya le doy el uso de la palabra a mi amigo el doctor Rodrigo Juárez Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy complacido por haber sido invitado a participar con ustedes en esta conversación para tratar algunos puntos sobre la Constitución de Apatzingán. En esa tesitura, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. En primer término, además de mis agradecimientos, quisiera decirles que, en términos generales, hay quien opina que, quién sabe por qué, los juristas no son muy apegados a la historia, y otros dicen, y la misma persona dice que los historiadores no son muy apegados al derecho. En este caso, hablar de la Constitución de Apatzingán, para mí es la Constitución que sentó los pródromos de todo el constitucionalismo mexicano. En ese sentido, los constitucionalistas ortodoxos no le dan esa relevancia, esa jerarquía, esa preeminencia, habida cuenta que para ellos la primera Constitución de México fue la federalista de 1824. También un querido amigo mío, el doctor Luis de la Hidalga, que fue catedrático de esta Facultad de Derecho en esta universidad, él sostiene, igual que yo, que la historia de México en realidad es la historia de sus constituciones. Habida cuenta que si ustedes se percatan que durante el siglo decimonónico
hubo motines, sazonadas, revueltas, planes, revoluciones, etcétera. Todas tenían como un denominador común la pretensión de organizarnos jurídica y políticamente como un Estado. Y en ese sentido, después de 300 años de dominación española, donde las leyes indianas eran las que tenían prevalencia, en ese sentido, cambiar toda la estructura y cambiar la tónica, las metas, con visión de Estado, para crear un nuevo Estado, realmente tuvo sus bemoles. Entonces sí tenemos la Constitución del 24, la Constitución del 36, las bases orgánicas del 42 o 43, la Constitución del 57, que fue iniciada después de la revuelta del Plan de Ayutla de 1854, y finalmente la Constitución de 1917. En ese sentido, si ustedes observan, estos documentos constitucionales que dieron forma y estructura al Estado mexicano tuvieron una relación con todos los eventos de este país fundamentales. El interés era crear un organismo, un Estado jurídica y políticamente estructurado. Ahora bien, en esta tesitura es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Tenemos un libro que se llama Constituyentes de Apatzingán, y este lo editó la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. Pero usted dice, bueno, es constituyente, no dice la Constitución de Apatzingán, son constituyentes de Apatzingán. ¿Y estos personajes en nuestra historia quiénes son? ¿Qué hicieron? Bueno, aquí lo rico de este documento es que tiene un dejo de historiografía, entendida esta como el estudio de los antecedentes bibliográficos de documentos y crítico también de hechos de la historia. Y en esta tesitura estamos viendo que todos sabemos, o más o menos recordamos, qué pasó con la Constitución de Apatzingán, quiénes la hicieron, de dónde salió, por qué motivo salió, etc. Y en consecuencia, esta comisión se abocó, como lo escuchamos del doctor Añorbe, a difundir, no solamente a crear eventos para celebrar esto, sino difundir el concepto, la base de lo que significó este documento constitucional. Y por ello, yo celebro que se den este tipo de eventos académicos, en virtud de los cuales se dé a conocer al público en general, pero fundamentalmente dirigido a los jóvenes, para que sepan y conozcan los antecedentes de sus instituciones y consecuentemente las realidades de sus instituciones actualmente. De ahí pues que ese es el motivo fundamental que yo entiendo de esta obra. Y en antecedentes, tratando de ser breve, porque no estoy en mi clase de Derecho Constitucional, la idea es que, acuérdense que primero Ignacio López Rayón y un grupo de mexicanos hicieron la Junta de Zitácuaro con una pretensión constitucionalista, crear ese documento. Estábamos en 1812. Hidalgo comienza la Revolución de Independencia en 1810. Es apresado, muere. Antes le encarga a Morelos que se encargue de sublevar al sur del país. Morelos crea esta provincia de Tecpan, que abarcaba casi la totalidad actual del estado de Guerrero. Y sigue combatiendo. Pero esa etapa de la revolución, de la guerra de independencia, esa primera etapa fue muy corta en tiempo, y luego viene la necesidad de crear una constitución, ese documento jurídico político que le va a dar estructura al Estado que se pretende obtener, a partir de dos principios: uno, libertad, y otro, independencia. Son los dos motivos fundamentales que nos dieron ellos. Entonces se crea la Junta de Zitácuaro, pero por oposición de ideas, controversias entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo, y concomitantemente estaban las fuerzas realistas encima de ellos, constantemente atosigándolos, guerreándolos, atacándolos y demás.
Y como no se pusieron de acuerdo en la Junta de Zitácuaro, Morelos decidió, uno de los grandes próceres que tiene este país, don José María Morelos y Pavón, y que históricamente todavía no le damos el nivel y el mérito que realmente se merece, especialmente en Guerrero y en Acapulco. En ese sentido, Morelos dice, bueno, no se puede en Zitácuaro, vamos a hacerlo en Chilpancingo. Y se trae estas ideas, estos conceptos, y precisamente el 13 de septiembre de 1813 logran fundar, crear el primer Congreso de Anáhuac y hacer la declaración de un acta de libertad para la América septentrional, ¿no? La América mexicana. Y es ahí donde se gesta realmente, a partir de la aportación de Morelos con los 23 puntos de los llamados sentimientos de la nación, donde se crea esa estructura. Nuevamente, como consecuencia de la persecución de los realistas, tienen que irse modificando, pero ya se sentaron las bases, se crearon esos pródromos de esa estructura. Y se van huyendo y finalmente llegan a Apatzingán, en el vecino hermano estado de Michoacán. Y ahí finalmente un grupo de personas muy inteligentes, muy conocedoras, muy cultas, y perdonen que use el muy, porque la verdad así era, se dan a la tarea de estructurar ya ese documento, y como dice el doctor Añorbe, el 22 de octubre de 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán, que no tiene otro nombre que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, con 242 artículos. Ahora, desde el punto de vista histórico, esos son el entorno, pero también hay que ver quiénes eran estos constituyentes. Primero, en Chilpancingo fueron 8, después se juntaron 10 y finalmente en Apatzingán fueron 12. Aunque el texto, hay un dato que nos dice que fueron 13, pero finalmente 3 de ellos no estuvieron presentes, Rayón, Cos y otro más. ¿Cuál es el denominador común de estas personas? Todos eran criollos. Acuérdense ustedes que en la Nueva España había una estratificación de castas, donde el principal era el español, pero el español peninsular. Y a pesar de que tuviera hijos, un español con una española, pero por el simple hecho de nacer en México, ya no era considerado español, sino criollo. Y los puestos importantes en la iglesia, en la judicatura, en el gobierno, en todas partes, era exclusivamente para los peninsulares. Y los criollos decían, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo en qué leo? Entonces, ante esa evidencia, empezaron a crearse una serie de descontentos en la clase criolla, sin perjuicio de la clase indígena, que había sido total, completa, absoluta y criminalmente sometida por el conquistador. Acuérdense que el conquistador, la mayoría eran ganapanes, vulgares, carne de presidio, que habían llegado a la Nueva España con el afán de enriquecerse, los conquistadores. Poco a poco se fue enriqueciendo el asunto y ya se ilustraron. Curiosamente, como la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenían preeminencia, obviamente influyó de tal manera en la cultura de esa nación, que la gran mayoría, si quería cultivar, si quería tener conocimientos, tenía que entrarle por la carrera eclesiástica y consecuentemente a la abogacía y otras ramas del conocimiento. Pero fundamentalmente todos ellos eran religiosos, eran párrocos, eran curas y demás. Y aquí, curiosamente, eran todos, otro denominador común, hijos de familias ricas, pudientes, con mucho dinero. Entonces se estudiaron en los mejores colegios de su época, de su tiempo y de su lugar. Y curiosamente también, ellos fueron los que intervinieron en la lucha de independencia, obviamente promovidos con Morelos o con Hidalgo, que también eran curas, eran párrocos, eran sacerdotes, y ellos los instigaron, los motivaron, pero más que nada la idea fundamental de libertad y de independencia. Entonces todas las clases que lamentablemente eran las etnias nativas, los originarios de este país, eran esclavos, así con toda la literalidad del término,
y esa esclavitud era verdaderamente agobiante, ignominiosa y siniestra. Imagínense ustedes el caldo de cultivo que esto significó para un movimiento de independencia sensacional, instigado por estas personas. Todos patriotas, todos llegaron a la conclusión de que muy por encima de esas situaciones mezquinas estaba tener una nueva patria. Y si bien es cierto, López Rayón en esta Constitución pretendía conservar el trono español para Fernando VII, la verdad es que era para que no se echara encima a todos los demás en una estrategia política. Porque Fernando VII, allá el VII en España, había tenido problemas, se había creado la Constitución de Cádiz, la Constitución Gaditana, en 1812, y entonces era una burla porque para la estructura jurídico-política de entonces había unas ideas bastante liberales. De ahí que la gente se burlaba y cuando se hablaba de la Constitución decían ¡viva la Pepa! Y este apelativo era porque nació en un 19 de marzo, que en el santoral de la Iglesia Católica es día de San José, y de ahí que a la Constitución gaditana le llamaban la Pepa, y de ahí salió la expresión de viva la Pepa, en un plan sardónico, casi esquina con humorístico. En ese sentido, encontramos que la Constitución de Cádiz, ni la Constitución americana, ni la Constitución francesa influyeron en esta Constitución nuestra porque tiene características esenciales, fundamentales de nuestra nacionalidad. Porque esa estructura jurídico-política no se da nada más desde el punto de vista jurídico-político. Tiene que tomar en cuenta la realidad social, el entorno económico, todas las necesidades que tiene una población para tomar esta decisión. Así pues que sí se tomaron en cuenta conceptos de soberanía, ¿no? Concepto de división de poderes, etc. Pero tiene muy rica cama esta Constitución de Apatzingán, creada por estos constituyentes que eran ricos, eran clérigos la gran mayoría, y curiosamente eran buenos militares, salvo uno que realmente no tuvo mucho éxito en ello, pero la gran mayoría sí eran militares, eran sacerdotes, eran ricos, y al mismo tiempo eran ultra, super, archimega cultos, de acuerdo con la cultura de su tiempo y de su entorno. De ahí que ellos fueron los que crearon este documento. Y me parece un mérito de esta comisión de la Cámara de Diputados actual que pretendan difundir la vida y el entorno de estos constituyentes para efecto de que sepamos qué los motivó, cómo se movieron, de dónde procedían y sobre todo qué es lo que querían. Pero lo más importante, qué lograron. Porque a las palabras se las lleva el viento y las realidades son obvias, evidentes, inconcusas, vamos, apodícticas. De toda suerte que no tenemos para dónde correr. Vemos actualmente si efectivamente los principios enarbolados por los constituyentes de Apatzingán dieron resultado, que sí lo dieron en su tiempo, y ver en una comparación muy elemental si actualmente estamos gozando o no de esos derechos fundamentales, de las canonjías, y también si tenemos esas obligaciones que la Constitución de Apatzingán nos aportó. Y digamos, como corolario o como síntesis, porque no pretendo aburrirlos o no sé si me salgo del tiempo, esta Constitución, que no fue considerada la primera por los constitucionalistas ortodoxos, sino la de 24, esta para nosotros sí es válida, sí es la primera Constitución de México, habida cuenta de que tiene elementos de que fue vigente y fue positiva, porque en todos los lugares donde estuvo se crearon por parte de los poderes que creó esta Constitución, siempre le llamaban Supremo, el Supremo Gobierno, el Supremo Congreso, el Supremo Tribunal. Existía la división de los poderes, la función de 3 poderes para el gobierno, y todos eran supremos, pero le dieron preeminencia, le dieron relevancia al Congreso, y el Congreso era el más sagrado porque además de que tenía más funciones, tenía más responsabilidades, tenía una amplitud mayor de mando. Y el Congreso, pues, creado por esta Constitución, realmente era el verdadero poder. De ahí que las personas que lo integraban eran personas doctas y algunas elegidas
y otras nombradas, según la propia distribución del documento. Entonces, sí fue vigente y sí fue positiva. Pero como dice el maestro Ulises Flores, en un libro excelente que escribió sobre esta Constitución, que en su opinión sí fue positiva y sí fue vigente, pero careció de legalidad. Legalidad en el sentido de que no pudo superar el derecho indiano que estaba prevaleciendo en esa época. Y en consecuencia, si bien es cierto, ellos, los que no están de acuerdo, dicen que no fue válida porque era nada más en el territorio que ocupaban los insurgentes, donde tuvo vigencia, en realidad la mayoría del territorio nacional estaba compuesto por los insurgentes, y eran pocos los que no estaban. De ahí pues que sí fue vigente, sí fue positiva, aunque no legal desde el punto de vista de que no superó pues a ese derecho indiano. De esta suerte, yo entiendo y encuentro que los constituyentes de Apatzingán fueron hombres valerosos que arriesgaron no solamente sus propiedades, sino ni siquiera tampoco su libertad, arriesgaron su propia vida y la de sus familiares, porque andaban a salto de mata por todas partes después de haber participado en estos congresos. Gente que entregó su vida, su hacienda, su libertad, sus riesgos, en aras de crear un documento constitucional que sentara las bases y los pródromos de una vida institucional para un país que estaba naciendo. Y en ese sentido yo celebro que esta comisión de la Cámara de Diputados actual haya hecho este esfuerzo editorial para difundir no solamente estas ideas, sino la personalidad, las características biográficas de aquellos epónimos individuos que le dieron vida a nuestra vida institucional desde el punto de vista constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, como siempre, por esa capacidad constitucionalista. Nos hizo una extraordinaria cronología. Le doy la palabra, lo digo, el maestro Robespierre Robles, y nuevamente darte las gracias, estimado Robles. Adelante. A ver qué digo, lo que me dejaron. Buenos días a todos. Agradezco, mi querido diputado, la oportunidad de la reunión a la cual me invitaste, porque he de decirles que me dijo mi esposa: ¿a dónde vas? Hace unos días que fue que me entregaron la obra. Le digo: a una reunión. Y dice: ¿con quién? Le digo: con invitados de honor, 17 participantes. Y esos 17 participantes no eran nada más ni nada menos que don Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante y demás personas que tuve el gusto de convivir con ellas, de conocerlas a través del libro que hoy tengo en la mano, y que posteriormente, obviamente, estas reuniones también para presentárselos a ustedes, para que ustedes los conozcan y para que puedan participar de esta fiesta y conocer íntimamente a estas personas que, sin ser peyorativo, los metemos en un nombre comunal como los constituyentes de Apatzingán, y que hoy, finalmente, gracias a los esfuerzos del Congreso del Estado y a la coordinación que ejerce el diputado Manuel Añorbe Baños, hoy presentamos hacia ustedes para que los conozcan, para que convivan con ellos y para llegar a la intimidad de saber cuándo nacieron, dónde nacieron, quiénes eran sus padres, cuál es su hoja de vida. Por ello, muchas gracias, Manuel Añorbe, por darme esta oportunidad. Número 2, quisiera decirles que, derivado de este honor que tuve de convivir con estos 17 constituyentes, que además, como dato curioso, les diría que hay 3 momentos que menciona el libro, que son, como nota aclaratoria, y les diría que son 3 momentos los que se comentan, que es el Congreso de Chilpancingo o el Congreso de Anáhuac, que es el Congreso Nacional y que es la Constitución propiamente de Apatzingán. Y de estos 17, solo 4 de ellos estuvieron acompañando los 3 momentos, y son precisamente José María Cos,
José Manuel de Herrera, José María Liceaga y José Sixto Verdugo. También, curiosamente, 4 de ellos convivieron en 2 momentos, pero en 2 posteriores, que son el Congreso Nacional y la Constitución de Apatzingán. Solo 4 de ellos estuvieron también concurrentes. Y los demás, obviamente, llegan a aumentar esta lista de 17 constituyentes, que son los que trata precisamente el libro. Derivado de ello, me permití elaborar un documento que a continuación les voy a dar a conocer, y que obviamente lo podrán encontrar en la red para quien guste y tenga la curiosidad de checarlo por segunda ocasión. Y dice lo siguiente: comentario clave del siervo de la nación mereció el texto constitucional que marca el cambio de forma ilegal hacia el México independiente, y lo describe de la siguiente manera. En cuanto al punto 59 de nuestra Constitución, por lo respectivo a la soberanía del señor don Fernando VII, como es tan pública y notoria la suerte que le ha cabido a este grandísimo hombre, es necesario excluirlo para darle al público la Constitución. Palabras de José María Morelos, el 7 de noviembre de 1812. Me es sumamente grato abordar este panel con tan distinguidas personalidades, a quienes reconozco y respeto, y no puedo hacer más que compensar con mi esfuerzo las deficiencias que pudiera presentar mi colaboración. Doctor Manuel Añorbe, que además ostenta el título mayor académico, muchas gracias. Señor don Rodrigo Juárez, maestro, y obviamente al maestro Mario Mendoza, quien es el titular o el que nos da cabida en esta casa de estudios. Amable auditorio, con su venia. Hablar de los constituyentes de Apatzingán es hablar de un grupo de pensadores de avanzada, valientes y con profundo sentido humanista, y abordarlo de la manera que el libro que hoy nos ocupa es darle justo valor, dimensión y crédito a quienes decidieron abordarlo para la construcción del México independiente, que sentaría las bases de la nación que hoy conocemos y de la cual somos parte. Existen algunos aspectos que hoy quisiéramos abordar, y ellos son el contexto de particularización y los alcances políticos de la Constitución de Apatzingán. Este comentario está sustentado en el análisis político-normativo derivado de la misma y su devenir histórico. Cuando me encuentro en una plática respecto a la Constitución de Apatzingán, lo primero que percibo es una confusión de eventos entre el Congreso de Anáhuac, los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán. Incluso el libro que hoy se comenta, en su página 3, lo aclara en su redacción, y de lo cual copio textualmente como la pertinencia de destacar 3 momentos del Congreso de Apatzingán. El primero de ellos es su instalación como órgano constituyente, que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1813. El segundo es la designación que hace el propio Congreso Nacional, en el que caería la función legislativa insurgente. Y finalmente, el tercero es la Constitución de Apatzingán en octubre de 1814. Por lo que, entrando en materia y tomando en consideración que, si bien la obra que hoy presentamos es relativo al constituyente de Apatzingán, quien lo edita es la Comisión del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. Así que me gustaría describir algunos antecedentes e ideas que dieron origen a la primera Constitución mexicana y precisar esos eventos. El Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, convocado el 13 de septiembre de 1813 por José María Morelos y Pavón, fue el primer Congreso independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, declarando la independencia de la América septentrional del trono español. Fuertemente influenciado por la Constitución Española de Cádiz de 1812. En México, por los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, a quien se le considera, por cierto, el padre del constitucionalismo en México. En abril de 1812, presentados el 4 de septiembre del mismo año, de los cuales el libro contiene mención especial en su página 65.
de Estados Unidos, la influencia deviene de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, los artículos de Confederación y Perpetua Unión del 8 de julio de 1778, la Constitución de Massachusetts de 1730, entre otros, y de Francia, la Constitución francesa de la Asamblea Constituyente de los Estados Generales el 3 de septiembre de 1791. El Acta Constitucional de la Convención Nacional del 24 de junio de 1793, redactada precisamente por quien en mi nombre está inspirado, es decir, de Maximiliano Mario de Robespierre. La derivada de la Convención del 22 de agosto de 1795, por mencionar algunas. Asistieron al Congreso de Anáhuac 12 delegados en representación de provincias, entre ellos José María Cos, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José María Lisiaga, José Sixto Verdugo, José Manuel Herrera, José María Murguía y el propio Morelos. El 14 de septiembre de 1813 fue el día que se instaló el Parlamento Constituyente y Morelos pronunció el discurso inaugural en los sentimientos de la nación, en la que destaca la importancia de los derechos humanos y de libertad. Esta carta se reconoce como el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. De los 23 puntos que consta el documento, voy a describir las más relevantes. Declarar la independencia de América de España de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Reafirmar la religión católica como única y aceptada sin tolerancia de otra. Establecer que la soberanía dimanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia, eliminándose la figura del rey de España. Una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Con la finalidad de proteger a los americanos, los empleos quedarían reservados para estos. Se cambiaría la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales, y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. De esa manera, Morelos exhortó al Congreso a tratar leyes para moderar la opulencia y la pobreza, y así lograr una igualdad social. Se desaparecen las alcabalas, estancos y el tributo de los indígenas. Es decir, este cuerpo colegiado o Congreso abolió la esclavitud, estableció los derechos del pueblo sin distinción de clases o castas, ordenó el reparto de los latifundios y votó la Declaración de Independencia. El nuevo Congreso decidió nombrar a Morelos con el cargo de generalísimo y tratamiento de Alteza Serenísima, pero el caudillo no aceptó tal nombramiento y pidió ser llamado, como todos lo conocemos, como el siervo de la nación. Y siendo fiel a su ideología, se sometió al Congreso de manera inmediata. El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, el Congreso ratificó el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, conocido también como la Constitución de Apatzingán. Participaron en ese Congreso, y ahora describo los distritos o provincias que en ellos se representaban: don Ignacio López Rayón, diputado por la provincia de Nueva Galicia; José Sixto Verdugo, diputado por la provincia de Michoacán; José María Lisiaga, diputado por la provincia de Guanajuato; Andrés Quintana Roo, diputado por la provincia de Puebla; Carlos María Bustamante, diputado por la provincia de México; José María Cos, diputado por la provincia de Zacatecas; Cornelio Ortiz Zárate, diputado por la provincia de Tlaxcala; Carlos Enríquez del Castillo en su carácter de secretario; José María Murguía, diputado por la provincia de Oaxaca. Y aquí tenemos un dato curioso: el que nos representaba técnicamente era José Manuel de Herrera, que era por la provincia de Tecpan, pero que sin embargo no era originario de Tecpan. Nos suena, creo, ¿no? Manuel Sabino Crespo y Calleja.
La Constitución de Apatzingán se componía de 2 títulos, como lo dijo el maestro, 242 artículos, y se basó principalmente en la Constitución de Cádiz, pero de manera un tanto modificada, pues en oposición a la Constitución española proveía la instauración de un régimen republicano de gobierno. Los artículos más relevantes fueron la religión católica, apostólica y romana, en donde se ratificaba lo emanado del Congreso de Anáhuac, la facultad de dictar leyes y establecer forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, se constituye la soberanía, y por lo consiguiente la soberanía reside originariamente en el pueblo. Su ejercicio en representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución, y que en aquel entonces se hacía en vicariatos y a veces en las iglesias, que se constituían como órgano electoral. Estos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una persona ni por una corporación. Se reputan ciudadanos de América todos los nacidos en ella. La ley debe ser igual para todos. Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se considere culpable. Y se establecen las provincias de la América Mexicana. El gobierno supremo, o sea, el poder ejecutivo, se componía de 3 personas que tenían autoridad y responsabilidades. El gobierno se ejercería en una alternancia de cada 4 meses, y su autoridad más directa, además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad. El gobierno fue ejercido en primera cuenta, emanado de ese Congreso, por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos. Como lo comentaba el maestro Juárez, esta Constitución muchos consideran que no tuvo validez ni fue aplicada. Está en discusión. Casi un año después de su promulgación, su inspirador José María Morelos y Pavón fue capturado y fusilado finalmente el 22 de septiembre de 1815.